Bien, buenos días. Estamos en el tiempo del discipulado del reino y en esta oportunidad estamos hablando del alma. Y vamos a mirar en el tema de hoy que el alma se discipula. Interesante entender que nosotros siendo espíritu, alma y cuerpo, el espíritu nace de nuevo y quien se renueva, quien se regenera es el alma. Pero para ello hay que someter el alma a un discipulado, a un proceso, dándole forma, enseñándola, llevándola y sometiéndola a la voluntad de Dios. Es ahí donde el alma tiene que ser sujeta. El alma es obediente, el alma es muy dispuesta a rendirse, pero nosotros debemos de hacer ese proceso, enseñándole el alma a tener una conducta que se someta y que se forme de acuerdo al Señor. Por eso el primer tema que vamos a entender es que los pensamientos deben de ser discipulados. Segunda de Corintios 10:5 nos habla de que debemos de destruir todos los argumentos y que se deben de destruir toda la altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y que debemos de llevar todo pensamientos cautivo sometido a la obediencia a Cristo Jesús. Este es un proceso continuo porque así como los pensamientos son muy rápidos y son muy fugaces, también la forma en que nosotros debemos de estarlo continuamente sometiéndolos a Dios. Quizás en el día muchas veces este pensamiento no es correcto, este pensamiento tiene un argumento, este pensamiento es un paradigma que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces todo lo llevamos sujeto a la obediencia a Cristo. La segunda parte que debemos de someter son nuestras emociones y para eso voy a tomar un pasaje que nos habla muchísimo de las emociones, pero también nos habla correctamente cómo las emociones se disipulan y es Primera de Samuel capítulo 30. Dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclán, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclán y habían destruido a Siclán y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias, mire las emociones, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal del Carmelo, estaban entre las que fueron capturadas. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres, mire, estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos y a sus esposas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero mira lo que hacemos cuando discipulamos nuestras emociones. Entonces David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces David encontró fuerzas en el Señor su Dios. ¿Había emociones, sentimientos? ¿Afloraban muchos? Claro. Dice que los hombres lloraron a más no poder, que estaban resentidos y que comenzaron a hablar de apedrearlo. Pero Dios fortalece a David porque David encontró la solución, la fuerza, el discipulado de sus emociones, las llevó a Cristo y dice que David halló fuerzas en Dios. La respuesta a nuestras frustraciones, amarguras, están en Dios, en su palabra. ¡Qué buena noticia! Entonces debemos de dirigirnos a Dios y buscar en Él la respuesta, la orientación, la guía. No tomar decisiones basadas en esos momentos en que estamos resentidos, que estamos frustrados, que estamos basándonos en nuestras emociones, sino que debemos de basarnos en la voluntad de Dios. El proceso de discipulado de nuestras emociones es, en primer lugar, aceptar que las tenemos. Realmente me encuentro enojado, realmente me encuentro dolido, hay mucha frustración, pero voy a Dios y le muestro mis emociones y le digo al Señor: Dios, ahora dame tú una orientación correcta en medio de esta situación. Y es más, ahí vamos a encontrar que nuestras emociones es el resultado de las emociones que
también se manifestaban en nuestros padres, en nuestras familias. Y es ahí donde debemos de mirar cómo han marcado esas reacciones de nuestros familiares en nosotros y sujetar todo eso y decir, ahora hay una nueva criatura en mí y estas emociones deben de ser discipuladas. Las emociones pueden ser muy traicioneras. Jeremías 17, 9 y 10 nos dice que el corazón humano es muy engañoso, que el corazón humano es extremadamente perverso, pero que quien escudriña los corazones es Dios. Entonces Dios es el único que puede venir y mostrarnos realmente cómo estamos en nuestras emociones. Cuando yo no me niego, sino que las expongo, entonces Él dice, mira, tú estás reaccionando así porque tu ira, tu frustración, viene de tal raíz, vamos a trabajar esta área. Entonces Dios examina los sentimientos muy secretos, Dios los aclara. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su camino y a cada uno según el fruto de sus obras. Entonces tengamos en cuenta que es muy importante discipular nuestras emociones. Y en tercer lugar, es importante discipular la voluntad. La voluntad es la actitud, mire esto, de decidir. La voluntad es la actitud de ordenar mi propia conducta. Y siendo una actitud, entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es la actitud de decidir y es la actitud de ordenar. Entonces tenemos que ser cuidadosos en estos procesos. Y vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 10 y vamos a tomar como modelo de discipulado de las emociones. ¡Qué tremendo! Es al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque este capítulo y muchos más en hebreo nos muestra cómo el Señor se sujetó a la voluntad de Dios, cómo Jesucristo, estando allí en el Getsemaní, dice, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Yo no te niego mi emoción de temor, quizás mi emoción fuerte de pánico, de angustia, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí en el capítulo 10 también lo podemos encontrar. Dice la Escritura, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era como una sombra, un tenue anticipo de las cosas por venir, no las cosas buenas en sí mismo. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubiesen podido limpiar por completo, entonces no habría necesidad de ofrecer más sacrificios. Está hablando de que el Señor sabía que su voluntad, la voluntad de Dios, era que Él se sometiera a ser el único y suficiente sacrificio. Por eso aquí dice, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradan las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Entonces luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¿Cuál era la voluntad que conocía Cristo que tenía que cumplir? La voluntad de ser ofrecido en el único y suficiente sacrificio que saciara, que satisfaciera la justicia de Dios. Entonces Él dice, esto es tremendo, pero yo no he venido sino a cumplir tu voluntad, a hacer tu voluntad. Es ahí donde nosotros debemos de sentarnos y decir, mi voluntad, mi actitud de decisión, mi actitud de ordenar mi propia conducta tiene que ser sometida a la voluntad, a la de Dios. Entonces, aquí luego lo repite en el versículo 9. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Es ahí donde Él nos enseña a perseverar en esa voluntad. Vamos a adelantarnos unos versículos más y en el 32 dice, acuérdese de los primeros tiempos, cuando recién aprendían de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron juntos
con lo que fueron sometidos a la cárcel, y cuando ustedes le quitaron todos sus bienes, los aceptaron con alegría y sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Persevera con paciencia, es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios se hace con perseverancia. La voluntad de Dios se hace sometiéndonos a no hacer lo que nosotros quisiéramos hacer, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Damos la vuelta quizás a la hoja y vamos hacia los versículos 37 al 39 de esta misma porción. Y dice: pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradan aquel que se aparte de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros no seamos de los que nos apartemos, sino que de los que mantengamos nuestra vida en fidelidad. Y no está negando que vamos a tener dificultades que nos van a hacer llorar, que quizás nos van a hacer sentir mucha frustración. Pero el Señor dice: no podemos apartarnos, no podemos soltar esta voluntad y rendirla a la voluntad de los hombres. Tenemos que continuar en nuestra voluntad rendida al Señor. Qué tremenda esta verdad. Y quiero tomar un pasaje más con mucha claridad en Primera de Pedro, capítulo 4. Y dice: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense para adoptar la misma actitud que él tuvo. Estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. O sea, no son nuestros deseos, es someternos a la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gustaba hacer a los que no tienen a Dios, como la inmoralidad, las pasiones sexuales, las parrandas, las borracheras, las fiestas desenfrenadas, abominable adoración a los ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, miren. Por eso los calumnian, pero te recuerdo que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, que juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón la buena noticia fue predicada a los que ahora están vivos. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que nosotros podemos tener nuestro espíritu conectado al Espíritu de Dios, que el Espíritu gobierna nuestro espíritu, que nuestro espíritu gobierna nuestra alma y que nuestra alma gobierna nuestro cuerpo. Y eso es alineamiento, eso es discipulado de reino, eso es vivir en el Espíritu, eso es andar en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Qué ejercicio, qué dinámica tan poderosa que es vivir en este alineamiento, vivir en el Espíritu. Eso es lo que buscamos en el discipulado de reino, que no vivamos vidas por religión, que vivamos vida por sujeción, por gobierno, por justicia de Dios y someternos a su perfecta voluntad. Esto es el proceso de santificación con la cual empezamos estos tiempos de discipulado, hablando de que somos separados, elegidos por Dios para habitar en nosotros y santificarnos. Él santifica nuestros pensamientos, Él santifica nuestras emociones y Él santifica nuestra voluntad. Qué bueno que hayamos concluido este tiempo de discipulado en esta primera etapa. Les animamos que continuemos en una segunda etapa de discipulado de reino, hablando acerca de los relacionamientos. ¿Con quién te relacionas? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Y cómo está esa vida y esos relacionamientos en estos tiempos? Un abrazo, bendiciones.